pregunta problema es, ¿por qué las personas recurren a protestas, marchas u otro tipo de manifestaciones? Nosotros tenemos una hipótesis, y es que al dar un vistazo superficial, se podría decir que la población, al no sentirse escuchada por el Estado, recurre a estos métodos, pues creen que así recibirán una respuesta rápida y efectiva, o por desconocimiento de los métodos de participación ciudadana. La propuesta es una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación. El derecho a la protesta se encuentra fuertemente ligado a la defensa de los derechos humanos, ya que se presenta frecuentemente cuando estos derechos son vulnerados y demandan reconocimiento, protección y defensa del pueblo. Es por esto que en la mayoría de países del mundo se recurre a las protestas como respuesta a actos de desigualdad o vulneración de los derechos humanos. Las propuestas también están estrechamente ligadas a la democracia, tanto así que la Corte Interamericana ha reconocido a las protestas como una herramienta en el caso de la ruptura del orden institucional democrático para defender el cumplimiento de la democracia. Las protestas son una forma de acción importante, ya que nos permiten expresar nuestras inconformidades con ciertas situaciones y nos permiten aportar el cambio, y así conseguir un mundo mejor y más equitativo. Recientemente se han dado propuestas en contra de ciertas problemáticas como los cortes de luz en Venezuela, la corrupción en Irak, las elecciones de Jair Bolsonaro en Brasil y el paso de Donald Trump por Europa, etc. Estas propuestas nos recuerdan que con suficiente determinación podemos luchar por nuestros derechos. Las centrales obreras y movimientos sindicales que llamaron a la protesta lo calificaron como paro nacional y se registraron protestas en Bogotá y en otras grandes ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla. Antes del paro, el gobierno implementó de forma previa una serie de medidas en el país. Una de las causas del paro nacional fue gracias al paquetazo que, según los convocantes, el gobierno del presidente Iván Duque prepara. Un paquetazo de medidas que causará un fuerte impacto económico y social en los trabajadores. Entre ellas estaría la propuesta de eliminar el Fondo Estatal de Pensiones, Colpensiones, aumentar la edad de jubilación y reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en el 75% del salario mínimo, entre otras medidas. El gobierno ha negado la veracidad de muchas de estas medidas, asegurando que no es cierto que haya presentado al Congreso las reformas laborales y de la seguridad social que denuncian los sindicatos, y que todo deberá ser objeto de negociación. La información que investigamos la recopilamos en una tabla que muestra la función de la protesta, el por qué las personas acuden a ella, los elementos a favor y en contra y sus efectos sobre la democracia. A partir de esto obtuvimos que la protesta tiene como función mostrar que una parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política, afirmación y o ley. La razón por la que las personas acuden a ella es porque les permite mostrar su posición respecto a diferentes decisiones y así mostrar si están a favor o en contra. También porque es un derecho que está consignado en el artículo 37, que dice que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, lo que legitima este acto. Los elementos a favor de la protesta son que proporciona una voz que es esencial para los grupos minoritarios. También que puede participar cualquier ciudadano y es una forma de solucionar conflictos aceptada socialmente. Los elementos en contra de la protesta son que estas pueden llegar a ser infiltradas por personas que no hacen parte de la manifestación y que tienen intereses diferentes con respecto a quienes la organizaron y convocaron. Se crean bloqueos que impiden la libre movilización de la población, pueden llegar a presentarse vandalismos y frustraciones que llevan a la violencia y asimismo a un uso excesivo de la fuerza. Finalmente, los efectos sobre la democracia son que la protesta fomenta la supervivencia y legitimación de los estados democráticos y permite aumentar la capacidad de respuesta de la democracia. Bueno, sigue la comprobación de la hipótesis. A partir de nuestra pregunta problema, ¿por qué las personas recurren a protestas, marchas y entre otras manifestaciones?
podemos comprobar que nuestra hipótesis es verídica. Esta dice que la población, al no sentirse escuchada por el Estado, recurre a métodos como la protesta o las manifestaciones, pues creen que así recibirán una respuesta rápida y efectiva. O también puede ser que el pueblo tenga desconocimiento de los métodos de participación ciudadana. Esto los podemos definir como un derecho al expresar de manera colectiva nuestra inconformidad con eventos puntuales o incluso como respuesta a la vulneración de nuestros derechos. Unos ejemplos de esto son las comunes protestas y marchas que se tienen en Colombia y todo el mundo, como las marchas de profesores, camioneros, taxistas, grupos ecológicos, entre muchas más. Además, confirmamos que la población en su mayoría no conoce métodos de participación ciudadana, además de protestas de este tipo que son muy caóticos, ya que causan daños a toda la población, dañando el día de muchos ciudadanos que no tienen nada que ver en estas protestas. Para finalizar nuestro proyecto, recordemos rápidamente todo lo que hemos visto. Primero, propusimos una pregunta problema con respecto a por qué los ciudadanos prefieren optar por manifestaciones para participar en la democracia y ser escuchados por el Estado. Provisionalmente respondimos a esto a que se debe por la ineficiencia del gobierno a la atención del pueblo. Con una investigación corroboramos nuestra hipótesis. Y además encontramos que el pueblo, para ser escuchado, utiliza la protesta en su mayoría de casos, ya que por este medio pueden mostrar su posición frente al gobierno, dar a conocer sus necesidades o incluso denunciar los derechos que se le están siendo vulnerados, pero siempre y cuando se haga de manera correcta, respetando la integridad y la seguridad pública y de acuerdo con el artículo 37 de nuestra Constitución. Con respecto a nuestra cosmovisión cristiana, en 1 de Pedro 2:16 dice: eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Así es, como hijos de Dios podemos hacer uso de este tipo de herramientas y de mecanismos de participación, como por ejemplo hace un par de años la comunidad creyente se reunió para dar su posición frente a las leyes de educación sexual que querían implementar en los colegios. También por medio de un plantón dimos a conocer y además fuimos escuchados. Como resultado, podemos demostrar que esto también debe ser un deber, defender nuestra posición de manera pacífica, defendiendo moralmente todo lo que está correcto bajo los principios de Dios.